Evangelio de hoy. Lunes, 11 de agosto del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él contestó: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús se adelantó a hablarle, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, echa un anzuelo. Y el primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio de la pasión y la revelación de la gloria. El pasaje de Mateo ocurre en un momento crucial en el ministerio de Jesús, donde se combina el anuncio de su pasión con la enseñanza sobre la autoridad del reino de los cielos. Jesús comienza a preparar a sus discípulos para los eventos dolorosos que se avecinan. Pero también les muestra que su sacrificio tiene un propósito divino que trasciende el sufrimiento. El contexto de este pasaje nos lleva a reflexionar sobre la tensión entre la gloria de Cristo y su sufrimiento, y cómo los creyentes deben entender estas dos realidades, que forman parte integral del mensaje del Evangelio. Al principio del pasaje, Jesús les dice a sus discípulos que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y que lo matarán, pero que resucitará al tercer día. Este anuncio de la pasión se presenta con claridad, pero también con un tono de esperanza, al anunciar la resurrección. En medio de este mensaje sombrío, hay un destello de luz que apunta a la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Los discípulos, sin embargo, no comprenden completamente este mensaje. Y es por eso que se entristecen profundamente. El anuncio de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. El primer elemento que destaca en este pasaje es el anuncio de la pasión, que es una constante en los evangelios. Jesús sabe lo que le espera, y en su amor por sus discípulos les prepara para lo que sucederá. Es un anuncio de sufrimiento, pero también de esperanza. La muerte de Jesús en la cruz no es un accidente, ni una tragedia sin sentido, sino parte del plan divino de salvación. El sufrimiento y la muerte del Hijo de Dios son fundamentales para la reconciliación entre Dios y los seres humanos, ya que solo a través de su sacrificio es posible la redención de la humanidad. Es importante notar que, aunque los discípulos no entienden completamente las palabras de Jesús, Él les habla con una claridad que deja en evidencia que su misión es la de entregar su vida por amor. La resurrección que Él promete es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. Al anunciar la muerte y resurrección, Jesús les está preparando para comprender el significado profundo de su sacrificio. La resurrección no solo es un acto de poder,
sino también el cumplimiento de las promesas de Dios. De dar nueva vida a los que creen en Él. Sin embargo, los discípulos están aún atónitos y desconcertados. El sufrimiento y la muerte de Jesús son difíciles de entender para ellos. Quienes todavía se aferran a una idea de Mesías glorioso y triunfante. No a una figura que debe padecer. La enseñanza de la cruz. Será un concepto que les llevará tiempo asimilar. De esta forma, el anuncio de la pasión no solo revela el destino de Jesús, sino que también pone de manifiesto la incomprensión de sus seguidores. La incomprensión de los discípulos, la larga camino de la revelación. Los discípulos, al escuchar el anuncio de la pasión, se llenan de tristeza. La dificultad para entender el mensaje de Jesús es palpable. Y esto revela una de las realidades humanas más comunes. El miedo al sufrimiento y la incomodidad. Con la idea de un Salvador que no solo se entrega por amor, sino que también enfrenta el dolor y la muerte. Es fácil para los discípulos, al igual que para muchos de nosotros, centrarse en la parte dolorosa y oscura de la historia, sin poder ver el propósito redentor que se oculta tras ella. La tristeza de los discípulos refleja un profundo desconocimiento del amor de Dios, que se expresa no solo en la gloria y poder, sino también en la humildad y el sacrificio. La cruz es el lugar donde Dios revela su amor más profundo y redentor. Si bien la crucifixión de Jesús parecía ser un acto de derrota, en realidad es el acto más grande de victoria sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, la tristeza de los discípulos es también un recordatorio de que nuestra visión humana y limitada a menudo no comprende los caminos de Dios. Muchas veces, en nuestras propias vidas, no entendemos los sufrimientos que enfrentamos, o los caminos por los que Dios nos conduce. Pero debemos confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso en medio del sufrimiento. La lección sobre la autoridad del Hijo de Dios, la moneda del impuesto. A continuación, el pasaje da un giro hacia una enseñanza sobre la autoridad de Jesús, que se ilustra a través de la conversación sobre el impuesto del templo. El episodio de la moneda que Pedro encuentra en el pez refleja una de las muchas maneras en que Jesús demuestra su poder y autoridad de una forma inesperada. El hecho de que Jesús le diga a Pedro que vaya al lago y pesque un pez, y que en su boca encontrará un estatero, una moneda, es una prueba más de su dominio sobre toda la creación. Jesús, al realizar este milagro, demuestra su autoridad como el Hijo de Dios, capaz de hacer lo que los seres humanos no pueden ni imaginar. Este milagro tiene una doble enseñanza. En primer lugar, muestra cómo Jesús, aunque el Hijo de Dios y Señor del universo, no es ajeno a las normativas sociales y religiosas de su tiempo. Jesús no rechaza la obligación de pagar el impuesto del templo, sino que, en su humildad, se somete a estas leyes. Él no actúa con arrogancia ni con rebeldía, sino con una actitud de obediencia y respeto hacia las instituciones establecidas, aun cuando Él es el verdadero Señor de todas las cosas. En segundo lugar, este episodio también pone de manifiesto que Jesús es soberano sobre la creación, y que, como Señor, tiene el poder de suplir nuestras necesidades de maneras extraordinarias. Jesús no necesita la riqueza de los hombres, ni el oro y la plata para hacer su obra.
Él puede proveer todo lo que necesitamos. De una forma sobrenatural. Esta enseñanza subraya la paradoja de la autoridad de Jesús. Él, siendo el Hijo de Dios, tiene poder sobre todo. Pero actúa con humildad, sometiéndose a las normas humanas, no por necesidad, sino por un propósito divino. La humildad y la obediencia de Jesús, un modelo para los discípulos. El hecho de que Jesús, el Rey del universo, pague el impuesto del templo es un ejemplo de humildad y obediencia. A lo largo de los evangelios, vemos cómo Jesús constantemente modela una vida de humildad, sin buscar honor o reconocimiento, sino buscando cumplir la voluntad de su Padre Celestial. En este pasaje, Jesús no solo nos enseña acerca de su naturaleza divina, sino también acerca de cómo vivir como hijos de Dios. Con humildad, con obediencia y sin tratar de imponer nuestra voluntad o nuestros derechos sobre los demás. Al pagar el impuesto, Jesús muestra que la verdadera autoridad en el reino de Dios no se basa en la dominación, sino en el servicio. De manera similar, nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar esta actitud de humildad y obediencia. La vida cristiana no se trata de exigir nuestros derechos o de buscar el poder y el control, sino de vivir en servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y en la disposición para someter nuestra voluntad a la de Dios, incluso cuando esto signifique sacrificio y sufrimiento. Jesús, al someterse a la normativa del templo, nos muestra que no debemos rebelarnos contra las autoridades legítimas, sino ser obedientes en todo lo que no vaya en contra de la voluntad de Dios. La fe en la providencia divina, la obediencia de Pedro. Es interesante notar cómo Pedro, aunque no entiende completamente el significado del milagro, obedece las instrucciones de Jesús. Pedro, siendo pescador, probablemente no esperaba encontrar una moneda en la boca de un pez, pero él confía en la palabra de Jesús y actúa en consecuencia. Esta obediencia, aunque no comprendida en su totalidad, es un modelo de fe para nosotros. Muchas veces, en nuestra vida cristiana, no comprendemos completamente los caminos de Dios, pero debemos confiar en su sabiduría y obedecer sin dudar. Este acto de obediencia no solo demuestra la fe de Pedro, sino también la importancia de la confianza en la providencia divina. Jesús les muestra a sus discípulos que, incluso en las cosas pequeñas de la vida, Dios proveerá lo que necesitamos. El hecho de que la moneda aparezca en un pez demuestra que la providencia de Dios no tiene límites ni fronteras. No importa lo pequeño o lo insignificante que parezca el detalle. Dios puede usar cualquier circunstancia para proveer para sus hijos. La lección de la autoridad divina, más allá de lo visible. El milagro de la moneda en el pez también pone de manifiesto un principio profundo sobre la autoridad divina. Jesús, como el Hijo de Dios, es soberano sobre todo, incluyendo la naturaleza misma. Al hacer que un pez lleve una moneda, Él demuestra que la creación está bajo su control. Este acto de poder demuestra que no hay nada que esté fuera del alcance de su autoridad. Lo visible y lo invisible, lo natural y lo sobrenatural,
Todo está bajo el dominio de Cristo. Este mensaje es esencial para la vida cristiana, ya que nos recuerda que el reino de Dios no se limita a lo que podemos ver o entender. La fe cristiana está arraigada en la convicción de que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre lo que parece fuera de nuestro control. Vivir en esta verdad nos da paz, porque sabemos que nada escapa del control de Dios y que Él tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no entendemos cómo o por qué suceden las cosas. La incomprensión de los discípulos, una larga jornada de revelación. Uno de los aspectos más significativos de este pasaje es la incomprensión que muestran los discípulos de Jesús ante el anuncio de su muerte y resurrección. Los versículos anteriores a este pasaje nos muestran a los discípulos profundamente entristecidos, sin entender completamente lo que Jesús les estaba diciendo. Este es un tema recurrente en los evangelios. Los discípulos, a pesar de estar cerca de Jesús, no logran captar la plena magnitud de su misión y el significado de su sacrificio. Es una lección sobre las limitaciones humanas frente a los planes divinos. El desconcierto de los discípulos es, en muchos aspectos, comprensible. Ellos habían seguido a Jesús con la esperanza de que Él fuera el Mesías, el que restauraría el reino de Israel, liberándolos del yugo romano y estableciendo un dominio glorioso. Sin embargo, Jesús les está anunciando algo radicalmente diferente. Su reinado no será una victoria política o militar, sino un sacrificio redentor que cambiará la historia de la humanidad. Jesús les habla de la cruz, pero ellos aún no comprenden que ese es el camino hacia la verdadera gloria. La incomprensión de los discípulos también refleja nuestra propia limitación como seres humanos frente al misterio divino. A menudo, nosotros también nos aferramos a una imagen idealizada de lo que creemos que debe ser la vida cristiana. Una vida de prosperidad, éxito y bendiciones materiales. Sin embargo, el llamado a seguir a Cristo es, en muchos casos, un llamado a tomar nuestra cruz y a vivir de acuerdo con los valores del reino, que a menudo son contrarios a los valores del mundo. La vida cristiana está llena de sacrificios, momentos de oscuridad y pruebas, pero también de esperanza y resurrección. La revelación completa de lo que significa seguir a Jesús llega solo con el tiempo. Y muchas veces nos enfrentamos a situaciones que, al principio, no entendemos. Sin embargo, el camino del cristiano es un proceso continuo de crecimiento en la fe y la comprensión. La clave es confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando no comprendemos sus caminos. La providencia de Dios, la moneda y la obediencia. El segundo elemento crucial de este pasaje es el milagro relacionado con el impuesto del templo, que resalta la providencia de Dios y la obediencia de Pedro. Jesús le da una instrucción precisa. Vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y cuando lo abras, hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. A través de esta instrucción aparentemente sencilla, Jesús está demostrando su autoridad sobre la naturaleza y su capacidad para proveer en medio de situaciones aparentemente comunes. Este milagro no solo muestra el poder sobrenatural de Jesús,
sino también la manera en que Él se ocupa de las necesidades cotidianas de sus seguidores. Jesús no solo tiene poder sobre los grandes eventos cósmicos, sino que también se preocupa por los detalles más pequeños de la vida, como el impuesto que debe ser pagado. Esta es una gran lección para nosotros. No debemos separar nuestras necesidades espirituales de nuestras necesidades materiales. Dios, en su providencia, se ocupa tanto de lo eterno como de lo temporal. La acción de Pedro de obedecer la instrucción de Jesús, sin cuestionarla, es también un modelo de fe. Aunque la instrucción no tiene una explicación lógica desde un punto de vista humano. Pescar un pez para encontrar una moneda. Pedro actúa con confianza en la palabra de Jesús. Esta es la actitud que Jesús espera de nosotros. Obedecer sin dudar, confiar en su sabiduría y seguir sus directrices. Incluso cuando no comprendemos completamente las razones. La obediencia de Pedro no solo tiene que ver con la práctica de la fe, sino también con la confianza en la capacidad de Jesús para proveer de manera sorprendente y sobrenatural. La paradoja del reino, la exaltación a través del sacrificio. Una de las paradojas más profundas del Evangelio es como el camino hacia la gloria pasa a través del sacrificio. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir. En este pasaje, Él nos da una lección clave. El camino del discípulo no es uno de privilegios, sino de sacrificio y servicio. La decisión de pagar el tributo, incluso siendo libre de hacerlo, es un reflejo de su entrega voluntaria al plan divino de redención. La exaltación que Jesús promete a aquellos que sigan su ejemplo, no es una exaltación mundana, sino una gloria espiritual que trasciende las expectativas terrenales. Es una gloria que no se obtiene por el reconocimiento humano, sino por la obediencia a la voluntad de Dios. El cristiano está llamado a vivir en esta paradoja del reino, donde el sacrificio y la humildad son los caminos hacia la plenitud de la vida. No se trata de escapar de las dificultades, sino de enfrentarlas con la confianza de que, en Cristo, el sacrificio será recompensado en la vida eterna. La lección sobre el orden de las prioridades. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Jesús no tenía necesidad de pagar el tributo, pero lo hizo para no causar ofensa y para enseñar a sus discípulos a ser responsables. En el contexto social, este acto nos recuerda que, como cristianos, debemos mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestras responsabilidades celestiales. El Evangelio nos muestra que las obligaciones civiles y sociales son importantes, pero no deben tomar el lugar de nuestro compromiso con Dios. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es un desafío constante, pero un llamado a tener siempre en cuenta que, en última instancia, nuestro servicio a Dios debe ser nuestra prioridad principal. La vida cristiana no es una renuncia a lo terrenal, sino una transformación de lo terrenal en algo que sirva a la gloria de Dios. Este principio nos llama a integrar nuestras acciones cotidianas en la voluntad divina. El modo de actuar de Jesús, un modelo de generosidad y obediencia. Jesús nunca actuó en función de sus propios intereses, sino en función de lo que beneficiaba a los demás y al reino de Dios.
Incluso cuando podía prescindir de ciertas normas o derechos. Él decidió seguir el camino de la obediencia y la generosidad. En este sentido, el Evangelio de hoy nos invita a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas. El cristiano está llamado a ser generoso, no solo con su dinero o bienes materiales, sino también con su tiempo, energía y talentos. Vivir como Jesús vivió significa anteponer las necesidades de los demás antes que las propias. Y no esperar recompensas terrenales por ello. La verdadera generosidad no busca reconocimiento, sino que se alimenta del amor de Dios, que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio. Al igual que Jesús, debemos vivir una vida de sacrificio donde el amor y el servicio son las motivaciones que guían cada una de nuestras decisiones. El impacto de la obediencia en la comunidad. La actitud de Jesús al pagar el tributo también tiene un impacto profundo en la comunidad de los discípulos. Al someterse a este tributo, Jesús les da a sus discípulos una lección pública de obediencia. A menudo, en la vida cristiana, nuestras acciones obedientes pueden tener un impacto en los demás, que puede ir más allá de lo que podemos imaginar. El ejemplo de Jesús de obedecer sin necesidad es una llamada a que los creyentes se sometan voluntariamente a las normas de su comunidad, para evitar escándalos innecesarios y promover la unidad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser testigos del reino en todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces eso incluye obedecer a las autoridades o a las normas de la sociedad, incluso cuando no siempre estamos de acuerdo con ellas. Al hacerlo, mostramos que nuestra lealtad última es hacia el reino de Dios, y que nuestras acciones tienen el poder de transformar y edificar la comunidad cristiana. La relación entre lo terrenal y lo celestial, un llamado a la responsabilidad. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la relación entre lo terrenal y lo celestial. Jesús, al pagar el tributo, reconoce la autoridad de las leyes terrenales. Pero también enseña que, como Hijo de Dios, el reino de Dios es superior a todas las autoridades terrenales. Sin embargo, no se opone a esas autoridades, sino que, en humildad, las respeta, para no dar motivos para la división o el escándalo. Esta enseñanza es relevante hoy en día, cuando muchos cristianos se enfrentan a situaciones donde la ley de Dios y la ley humana parecen entrar en conflicto. Jesús nos enseña que, si bien el reino de Dios es supremo, debemos respetar las leyes humanas, mientras esas leyes no entren en contradicción con los principios fundamentales del Evangelio. En muchas situaciones, la sabiduría cristiana consiste en encontrar un equilibrio entre nuestras obligaciones espirituales y nuestras responsabilidades terrenales, viviendo de manera que honremos a Dios y, al mismo tiempo, actuemos con integridad en el mundo. El milagro del pez, confiar en lo inesperado. El milagro del pez con la moneda tiene una lección fundamental de confianza en la providencia divina. Jesús no solo predice que el tributo será pagado, sino que también muestra a Pedro que, en los momentos más inesperados, Dios proveerá. El hecho de que un pez tenga una moneda en su boca es un recordatorio de que nuestras soluciones
no siempre vienen de las fuentes que esperamos. Dios, en su infinita sabiduría, puede proveer de manera que nunca hubiéramos imaginado. Este milagro subraya el poder de Dios para intervenir en las circunstancias más cotidianas. A veces, en nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones aparentemente sin solución. Y podemos estar tentados a perder la esperanza. Pero el milagro del pez nos recuerda que Dios puede hacer lo imposible y que nuestra fe debe descansar en su provisión y en su tiempo perfecto. Incluso en los momentos más inesperados, podemos confiar en que Él proveerá lo necesario para que sigamos adelante en el camino que nos ha trazado. Vivir con la confianza de un hijo de Dios. Al final de este pasaje, somos invitados a vivir como hijos de Dios que confían plenamente en su providencia y amor. Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, se sometió a las normas del mundo y pagó el tributo. Como una muestra de humildad, nos invita a seguir su ejemplo de obediencia, confianza y servicio. Cuando vivimos con esta actitud, sabemos que todo lo que tenemos y necesitamos viene de Él, y que Él nunca nos dejará sin lo necesario para cumplir con su voluntad. Este pasaje nos desafía a vivir en la certeza de que, aunque los caminos de Dios a veces nos parezcan incomprensibles, Él siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Somos llamados a ser obedientes y confiados, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Vivir con esta confianza radical es la clave para vivir una vida de plenitud y paz en medio de las dificultades. La providencia divina en medio de la adversidad. Un aspecto fascinante del Evangelio de hoy es cómo, incluso en los momentos de aparente dificultad, Dios provee. Jesús, al realizar el milagro de la moneda en el pez, nos enseña que nuestras necesidades no son un obstáculo para su poder. Muchas veces nos sentimos limitados por las circunstancias que nos rodean, pensando que lo que necesitamos no está a nuestro alcance. Sin embargo, este milagro es un recordatorio de que Dios nunca deja desamparado a su pueblo, y que Él puede proveer incluso en las situaciones más inesperadas. En la vida cristiana, es común que enfrentemos dificultades y pruebas. Pero este pasaje nos anima a mantener nuestra fe firme, sabiendo que, aunque no comprendamos cómo o cuándo, Dios es capaz de proveer lo que necesitamos. La fe cristiana no es simplemente una fe que espera lo posible, sino una fe que confía en lo imposible. La moneda en la boca del pez es una invitación a ver más allá de lo visible, a creer en la providencia activa de Dios que se manifiesta en los detalles de nuestra vida. La humildad en la obediencia, un testimonio para el mundo. Jesús, al pagar el tributo, no solo nos muestra la obediencia, sino también la humildad radical que debe caracterizar a todo discípulo. Aunque no tenía obligación de hacerlo, decide pagar el tributo para evitar causar ofensa. Este acto de humildad y servicio es un ejemplo para todos los cristianos, ya que vivimos en un mundo donde la exaltación personal y el orgullo son a menudo considerados virtudes. Sin embargo, en el reino de Dios, la verdadera grandeza viene del servicio, de hacer lo que es necesario aunque no tengamos que hacerlo. El cristiano está llamado a vivir en humildad, no buscando privilegios, sino estando dispuesto a sacrificarse por los demás.
Este acto de Jesús de pagar un tributo que no le era necesario, nos enseña a no aferrarnos a nuestros derechos, sino a buscar siempre el bien común y la unidad en la comunidad. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza que se muestra a través de la disposición a vivir según la voluntad de Dios, aún en las circunstancias más sencillas de la vida diaria. La lección del servicio, Jesús, el siervo del reino. El Evangelio de hoy también resalta la profunda relación entre el servicio y la grandeza. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Al pagar el tributo, Él sigue demostrando su disposición para someterse a las autoridades humanas por el bien de todos. Este acto nos recuerda que la vida cristiana no se trata de buscar ventajas personales, sino de servir a los demás, de poner las necesidades del prójimo por encima de las nuestras. A menudo nos preguntamos cómo vivir según los ideales cristianos en un mundo que valora tanto el éxito y el reconocimiento. Jesús, con su ejemplo, nos muestra que el verdadero liderazgo y la verdadera grandeza en el reino de Dios no se alcanzan mediante el poder o el dominio, sino a través de la humildad, el sacrificio y el servicio. Para seguir a Jesús, necesitamos abrazar el servicio como el medio por el cual Dios nos transforma y transforma al mundo a nuestro alrededor. Vivir con fe activa, el testimonio del milagro cotidiano. El milagro de la moneda en el pez es también un recordatorio de que nuestra fe debe ser activa. No se trata solo de esperar pasivamente que Dios nos resuelva los problemas, sino de trabajar con fe, actuar con esperanza y vivir con confianza en su provisión. Pedro no solo esperaba que algo sucediera, sino que tomó acción, siguiendo la instrucción de Jesús y confiando en que el resultado sería el que Dios había planeado. Así también en nuestra vida diaria, muchas veces Dios nos invita a dar un paso de fe, aunque no veamos el camino claro. El cristiano está llamado a trabajar en colaboración con la gracia divina, a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero también a tomar la iniciativa y ser proactivos en nuestra vida de fe. La fe activa es aquella que no se limita a esperar respuestas milagrosas, sino que se muestra en acción y obediencia diaria. La responsabilidad del discípulo, vivir conforme a la voluntad de Dios. El acto de Jesús de pagar el tributo es también una lección sobre la responsabilidad del discípulo. Aunque Jesús tenía el poder y la autoridad para excusarse de muchas reglas, Él se somete a ellas por amor a Dios y a las personas que lo rodean. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a las responsabilidades que nos da la vida. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir según la voluntad de Dios, no solo en los aspectos espirituales de nuestra vida, sino también en los aspectos prácticos y cotidianos. Esto significa que nuestra fe debe integrarse en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la familia y el trabajo, hasta nuestras relaciones y compromisos sociales. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no es algo que solo se haga en momentos de oración o culto, sino que se extiende a cada acción diaria. La sombra de la cruz, la humildad de Jesús como refugio. Es imposible leer este pasaje sin ver la sombra de la cruz en las acciones de Jesús. Jesús,
al pagar el tributo, ya estaba mostrando el camino hacia la cruz, un camino de humildad y obediencia. La cruz es el máximo acto de sacrificio y obediencia. Y todo lo que Jesús hace en su vida terrenal apunta a ese sacrificio final. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos estamos llamados a vivir con la misma disposición, a sacrificarnos por el bien del reino de Dios. La cruz se convierte, así, en el centro de nuestra vida cristiana. Y en ella encontramos la verdadera vida y la verdadera gloria. Jesús nos invita a abrazar nuestra cruz, a vivir en humildad y a obedecer con alegría, sabiendo que, a través de estos sacrificios, llegaremos a la vida eterna. La misericordia de Dios, el plan divino de provisión y amor. Este pasaje también nos muestra la misericordia de Dios. A través del milagro de la moneda, vemos cómo Dios provee de una manera que va más allá de lo que Pedro y los discípulos podían esperar. Este acto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de necesidad, Dios ya tiene un plan para proveer lo que necesitamos. Al vivir con fe, no solo confiamos en que Dios proveerá, sino que también nos mantenemos abiertos a su misericordia, sabiendo que su amor por nosotros trasciende nuestras expectativas. La misericordia de Dios no solo se manifiesta en las grandes intervenciones divinas, sino también en los pequeños milagros cotidianos, como encontrar una moneda en el pez. Esta es una invitación a vivir agradecidos por las bendiciones que recibimos y a reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. La sabiduría en la acción, un llamado a la prudencia. Otro punto importante en este pasaje es la sabiduría que Jesús demuestra al actuar de manera prudente. Jesús no solo paga el tributo, sino que lo hace de manera inteligente y sin causar conflictos innecesarios. En el mundo cristiano, la prudencia es una virtud clave, ya que nos permite tomar decisiones sabias que favorezcan la paz, la unidad y el testimonio del reino de Dios. La sabiduría cristiana nos llama a actuar con discernimiento en nuestras decisiones diarias, siempre considerando el impacto que tendrán en nuestra relación con Dios y con los demás. La prudencia no es solo un acto de reflexión, sino también una acción deliberada que busca el bien de todos. Y este acto de Jesús es un modelo perfecto de cómo vivir con sabiduría y amor. La soberanía divina en lo cotidiano. El milagro de la moneda en el pez también revela la soberanía de Jesús sobre toda la creación. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús realizando milagros sobre la naturaleza, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y alimentando a las multitudes con lo poco que tiene. En este caso, el milagro de la moneda ilustra el control absoluto de Jesús sobre todo lo creado, desde las criaturas marinas hasta las finanzas humanas. La naturaleza no está separada del reino de Dios. Todo lo que existe está bajo su dominio. Este milagro puede parecer menor en comparación con otros milagros más dramáticos, como la resurrección de Lázaro o la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, lo que resalta es el hecho de que Jesús no escatima en detalles. La providencia de Dios no se limita a los grandes eventos de la vida, sino que también se extiende a lo cotidiano. Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde lo más trascendental hasta lo más sencillo.
Esta visión nos anima a ver la presencia de Dios en todo lo que hacemos y en cada situación que enfrentamos. Al reconocer esta soberanía divina en lo cotidiano, aprendemos a vivir con gratitud y confianza, sabiendo que no hay nada que escape al control de Dios. La lección de la humildad y la sujeción, Jesús y el impuesto del templo. El pago del impuesto del templo es otra enseñanza importante que Jesús ofrece en este pasaje. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús no se considera exento de las leyes y las normas que regulan a los hombres. Este acto de humildad y obediencia nos muestra que, aunque Jesús es soberano sobre todas las cosas, no usa su autoridad para evadir las normas humanas. En lugar de rechazar el impuesto, Jesús decide pagarlo, demostrando que la obediencia a las leyes humanas es una parte importante de la vida cristiana. De esta manera, Jesús no solo modela una actitud de humildad, sino también de responsabilidad social. Él no vive por encima de las reglas, sino que las cumple con respeto y sumisión. Esta es una lección vital para los cristianos, ya que nos enseña que, como hijos de Dios, no estamos llamados a vivir de manera rebelde o despectiva hacia las autoridades y las leyes del mundo, sino a cumplirlas con responsabilidad, siempre y cuando no entren en conflicto con la voluntad de Dios. La obediencia a las autoridades terrenales, cuando no entra en contradicción con el Evangelio, es una forma de testimonio cristiano y una manera de contribuir al bienestar de la sociedad. La esperanza en la providencia de Dios, la fe en la provisión divina. Finalmente, el milagro de la moneda en el pez es una clara manifestación de la providencia divina y nos invita a tener fe en que Dios proveerá lo que necesitamos. A veces, como seres humanos, nos preocupamos por las pequeñas cosas de la vida. Los pagos, las deudas, las necesidades materiales. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, si confiamos en Dios, Él proveerá incluso en las circunstancias más improbables. No importa cuán insignificante pueda parecer el detalle, o lo difícil que sea la situación, Dios tiene el control de todo. Este mensaje es profundamente consolador para los creyentes. La preocupación por el futuro, las finanzas y las necesidades materiales puede consumirnos. Pero al mirar este milagro, debemos recordar que Dios cuida de nosotros, incluso en los aspectos más pequeños de nuestra vida. La fe en la providencia de Dios no es una llamada a la pasividad, sino a la confianza activa, una confianza que se manifiesta en nuestra obediencia y en nuestra disposición para seguir los caminos de Dios sin dudar. Dios no solo se ocupa de lo espiritual, sino que también cuida de nuestras necesidades terrenales, demostrando que, aunque vivamos en un mundo quebrantado, su presencia es suficiente para sostenernos. Conclusión: la humildad, la obediencia y la confianza en Dios. El pasaje de Mateo nos presenta un cuadro poderoso de la misión de Jesús, que abarca tanto el sufrimiento de la cruz como la soberanía y la providencia de Dios. A través del anuncio de su pasión, Jesús nos enseña que el sacrificio es la puerta a la gloria. El milagro de la moneda en el pez resalta la soberanía divina, la provisión de Dios y la humildad de Jesús, quien no usa su poder para evitar las responsabilidades humanas, sino que las cumple con amor y obediencia.
El pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Estamos viviendo con la humildad, la obediencia y la confianza que Jesús modeló? ¿Estamos dispuestos a seguirlo incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos? Jesús nos llama a confiar en su plan divino, a vivir en obediencia a su voluntad y a reconocer su soberanía sobre todas las áreas de nuestra vida. Al hacerlo, podemos vivir con la paz de saber que, aunque no entendamos todas las circunstancias de nuestra vida, Dios proveerá lo necesario y nos llevará a cumplir su propósito para nosotros. Este pasaje nos desafía a vivir con la fe activa de Pedro, que no duda en obedecer, aunque no entienda el milagro. Nos invita a vivir con la confianza de que Dios, quien se encargó de la pequeña moneda en el pez, también se encargará de nuestras vidas, si seguimos sus caminos.